Bueno, en el día de hoy quisiera hacer algunos comentarios acerca de un video que me pasaron, eh, porque estábamos hablando acerca del tema de la sanidad y estábamos hablando acerca de si Dios sana o no sana, y entonces me pasan este video de César Vidal, que es un erudito en griego, en historia del cristianismo, y él quiere hacer algunos comentarios respecto a lo que se ha llamado el movimiento de fe. El movimiento de fe hace un énfasis en las bendiciones de Dios, pero lo hace de una manera errada. Aunque las bendiciones existen porque están escritas, de hecho tenemos muchos pasajes que nos confirman que en Cristo tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero este movimiento de fe, que más que de fe es de prosperidad y de codicia, han presentado el Evangelio de una manera distorsionada. Entonces el objetivo de ellos es alcanzar bendición, y la bendición se alcanza no exactamente por la fe, sino por toda una serie de prácticas que ellos enseñan, que dicen ser la clave para obtener lo que Dios ha otorgado por gracia. El problema es que Jesús ha otorgado en la cruz un montón de cosas, y todas las tenemos por gracia. Eso es un principio bíblico que incluso Pablo expresa claramente. Dice, porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Entonces, el problema no es la fe en sí, sino es la manera como implementan la doctrina de fe y a lo que quieren llevar a los creyentes, que es a que se enfoquen meramente en lo natural, en las cosas del mundo, en obtener cuestiones materiales, y ese es un problema. Vamos a mirar qué nos dice César Vidal para hacer las anotaciones. No solamente esto, y quisiera detenerme, si tú me permites, unos minutos en esta cuestión, porque me parece importante. No solamente es que esa visión de la prosperidad es falsa, esa visión de la vida cristiana es falsa, insisto, es satánica. Es lo que Jesús califica como propia de Satanás cuando ve esa actitud de Pedro. Es que además hay una perversión de lo que es la fe. El movimiento de fe insiste en que efectivamente si tú tienes fe, pues nunca vas a caer enfermo. Si tú tienes fe, vas a pedir a Dios la casa de tus deseos y te va a dar. Si tú tienes fe, vas a poder cambiar de automóvil al año, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una perversión absolutamente maligna y adulterada de lo que es la fe. Y por supuesto, ya desprender de eso, que si tú prosperas, como el charlatán que se dedica a predicar esto desde el púlpito, es que tienes fe, pero si no alcanzas eso, es que no tienes fe, eso es directamente contrario a las escrituras. Bueno, ahí César Vidal nos hace algunas anotaciones, y es verdad, en estos movimientos de falsa prosperidad, lo llamaría yo, ellos sí tratan de insinuar, no que no tengas fe, sino alcanzas alguna cosa, alguna bendición o algo de Dios. Lo que ellos más bien utilizan es la condenación, y esa condenación lleva a la gente a creer una cantidad de cosas que no son ciertas acerca de Dios y a desconocer la gracia. Entonces no están realmente aplicando fe bíblica, sino que es una fe fabricada por ellos, es un método de fe para obtener cosas. Ellos pueden tener algunos resultados, sí, ellos pueden obtener algunos resultados. El que se para ahí a predicar que todos van a ser millonarios es un charlatán, sí, sí es un charlatán, pero es que eso no viene ni siquiera de ahora, o sea, desde hace siglos ya se han querido vender los favores de Dios, o la gracia de Dios se ha querido vender, se ha querido intercambiar por dinero, y en la historia nos muestra muy claro que eso tuvo origen incluso en la Iglesia Católica. O sea, eso no es algo nuevo. En la historia podemos recordar que Tetzel fue un predicador popular a principio de su carrera, suficientemente respetado como para recibir la atención del Papa, hacia 1516. El Papa León X necesitaba dinero para ayudar a reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma, e impulsó la venta de indulgencias como medio para este fin. Eso es un hecho absolutamente cierto, es parte de la historia, y en ese tiempo les vendían indulgencias, que era salvar a alguien de la condenación eterna, del purgatorio. También se inventaban que por ciertas cantidades de dinero, entonces tú podías hacer que algún pecado de algún familiar fuera perdonado, entonces ya no tenías que pasar por el purgatorio, que entre otras cosas el purgatorio es una invención nuevamente de la Iglesia romana. Ninguna otra rama del cristianismo o ninguna otra denominación cree en semejante tontería, porque eso fue extraído directamente de las enseñanzas o de las convicciones paganas. Entonces fue una incorporación que se hizo al cristianismo y lo perturbaron totalmente. Entonces la venta de los favores de Dios ha existido desde hace mucho tiempo, y estos predicadores del movimiento de la falsa prosperidad no son para nada nuevos. O sea, ellos aprendieron muchas cosas acerca de
de cómo vender el favor de Dios está basado en la necesidad de la gente. Entonces les proponen un método distinto a la gracia y la fe para alcanzar lo que Dios ha otorgado. Vamos a seguir oyendo a César Vidal. Permítame que vayamos a un texto en Hebreos capítulo 11, que por cierto, es el texto que habla de fe. Pero curiosamente, fíjese usted lo que dice al final de ese capítulo. Es decir, en la parte inicial del capítulo 11 de Hebreos, pues efectivamente que habla de grandes campeones de la fe, de grandes éxitos, ¿no? Entonces, pues ahí estaba Moisés, que cruzó la mar de las cañas y subió el ejército del faraón que iba detrás, ahí estaba Josué, que consiguió que cayeran los muros de Jericó. Pues verdad, esos son ejemplos de fe. Y seguramente a la mayoría de los creyentes les gustaría que los ejemplos de fe siempre fueran así. No es lo que dice Hebreos 11. Si uno en ese capítulo de Hebreos 11 va al capítulo 36, al versículo 36, se da cuenta de que hay gente que no tuvo menos fe que los anteriores y pasaron una situación distinta. Y dice así en el versículo 36. Otro. Bueno, ahí antes de que César Vidal lea lo que va a leer de Hebreos, pues uno tiene que decir que las interpretaciones de la Biblia no se pueden hacer gratuitamente. Es decir, yo no puedo tomar un pasaje de las Escrituras y forzarlo para que entre en alguna idea que yo quiero comunicar. El tema con esto de la interpretación bíblica es que ya existe historia acerca de cómo ha sido interpretado un pasaje de la Biblia. O sea, que no tenemos recopilados todos los pasajes, absolutamente todos, pero sí de algunos, o de muy buena parte, sí tenemos información de los primeros 400 años. Y vamos a ver que lo que César Vidal, aunque él tenga toda la intención correcta de atacar a estos falsos predicadores del Evangelio, pues está desacertando en la utilización del pasaje de Hebreos. Vamos a ver lo que nos lee un poco César Vidal. Experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y por qué? ¿Porque no tenían fe? No. Fíjese lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Bueno, sí, ahí la Biblia dice que el mundo no era digno. Pero si uno empieza a ponerle atención al pasaje, lo primero que nota es que está haciendo referencias a la gente del Antiguo Testamento, al pacto anterior, al de Jesucristo, y no está hablando de los cristianos de hoy en día. Esa aseveración de que es dirigido para los de antes y no los de ahora, también se encuentra en las interpretaciones primeras, en las explicaciones primeras de los teólogos, de los maestros, de los eruditos cristianos de los primeros 4 siglos. Entonces ahí empiezo a ver que, aunque César Vidal tiene una muy buena intención de atacar a todos esos mercaderes de la fe que te venden las promesas de Dios a cambio de dinero, te las intercambian, entonces ahí yo creo que ya empieza a haber un problema. Miremos a ver qué más nos dice. Abiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El mensaje del autor de la carta a los Hebreos es tremendo. Sí, el mensaje es tremendo, pero es que la frase clave que le da sentido a ese texto es que no fueron perfeccionados. No fueron perfeccionados, es decir, ellos no, nosotros sí. Y el punto es exactamente ese. Ellos todavía no recibieron, no han recibido lo que nosotros podemos recibir y que lo vamos a recibir juntamente con ellos. Por eso el pasaje de Hebreos no les sirve como una justificación para atacar a los del movimiento de la prosperidad, porque lo que está insinuando César Vidal con ese texto es más o menos, aunque tú tengas fe en Dios, es posible que Él no te lo dé. Y eso sí es un error teológico profundo, porque las enseñanzas de Jesús son todo lo contrario, y las de Pablo. Vamos a ver qué más nos dice César Vidal. Hay que tener fe. Y yo voy a hablar de héroes de la fe. Pero ojo, que en la historia del pueblo de Dios hay héroes de la fe que vieron caerse los muros de Jericó. Pero hubo héroes de la fe que no tenían menos fe, que fueron muertos, que fueron pobres, que tuvieron que esconderse en cavernas, que tuvieron que exiliarse, eran calumniados. Y era gente tan extraordinariamente fiel y con tanta fe que, como dice aquí, la sociedad en la que vivían no era digna de ellos. Es decir, sí, pero es que no era debido a que tuvieran mucha fe y entonces eso iba a producir como una indeterminación de parte de Dios en responderles o en contestarles sus peticiones. Era más bien, como lo dice la Biblia misma, es para perfeccionarnos con ellos. Entonces, creo que ahí César Vidal deja un bache grandísimo, un vacío inmenso en su explicación de por qué el movimiento de fe es nocivo, porque lo es.
Y creo que está, por el contrario, está enviando una imagen de Dios que es totalmente falsa. Y eso sí es un problema. Decir que las enseñanzas de Jesús son mentira pone a César Vidal en un problema grandísimo. Vamos a ver qué más nos dice. Sí, mira, esos juicios que tú dices, qué vida tan increíblemente criminal lanzaron sobre estos cristianos, pero no es porque no tuvieran fe, todo lo contrario, alcanzaron un buen testimonio por la fe que tenían. Eran gente tan superlativa, tan extraordinaria, que la sociedad en medio de la que vivieron no se los merecía. Sí, sí. Sí, y ahí otra vez él repite el mismo error, o sea, él está hablando del testimonio por la fe, y es bueno, o sea, sí, tiene fe, está creyendo en Dios, está creyéndole a Dios, pero el punto es que estaba apuntándose hacia una promesa que no era para ese tiempo. Vamos a mirar un poquito algunas cosas, por ejemplo, la interpretación del mismo texto de Hebreos en los primeros siglos. Vamos a ver cómo era que la hacían. Me voy a cargar aquí mi programa donde están las librerías de los textos de interpretación bíblica de los primeros siglos. Si ustedes me permiten, vamos a mirar aquí Hebreos, precisamente. Entonces, en el libro de Hebreos, voy a aumentar un poquito la letra. En el libro de Hebreos, ese mismo pasaje que está leyendo César Vidal, lo interpretaban por 300 años, lo interpretaron por 400 años, fácilmente, de esta manera. ¿Cuál es entonces la recompensa de tan gran cambio? ¿Cuál es la recompensa? Todavía no han recibido, pero todavía están esperando. Y después de morir, así en tan gran tribulación, aún no la han recibido. Obtuvieron su victoria hace muchas eras, pero aún no han recibido su recompensa. Y tú que todavía estás en conflicto, ¿estás molesto? Consideráis también qué cosa es y cuán grande que Abraham esté sentado, y el apóstol Pablo, esperando hasta que os perfeccionéis, para que ellos puedan entonces recibir su recompensa. Porque el Salvador les ha dicho antes que a menos que nosotros también estemos presentes, no les dará de comer. Eso habla de las bodas del Cordero. Tal como un padre afectuoso diría a sus hijos, que fueron bien aprobados y habían cumplido su obra, que no les daría de comer a menos que vinieran sus hermanos. Voy a saltar un poquito, porque aquí estaban hablando, estos primeros cristianos sí sabían que ese pasaje de Hebreos estaba refiriendo al perfeccionamiento, a las bodas del Señor, cuando íbamos a recibir nuestros cuerpos glorificados, que la gente del Antiguo Testamento que tuvo fe, que tuvo buen testimonio, pues ellos tampoco han recibido un cuerpo glorificado, tampoco se han sentado en las bodas del Cordero, no lo han hecho. Pero eso se le está escapando a César Vidal como interpretación correcta. Esta es una interpretación ortodoxa de esos textos y desafortunadamente César Vidal no le está atendiendo. Dice, ¿ves que tenemos la ventaja de ellos? Porque Dios dice, ha provisto algo mejor para nosotros, para que no parezca que tienen la ventaja sobre nosotros de ser coronados ante nosotros. Dios designó un tiempo de coronación para todos. A eso se refiere el ser perfeccionados en el texto de Hebreos. Y pues la cantidad de autores que hablan acerca de los mismos, de los primeros 400 años, y todos apuntan a lo mismo, a ser coronados juntamente con todos los que han creído desde Abraham. Y ya también citan a Noé, citan a Abel, y todo se refiere el pasaje a que no se recibió porque todavía no era el tiempo, porque todos íbamos a ser perfeccionados juntamente, unidos como cuerpo, cuando el Señor establezca ya el tiempo para eso. De ninguna manera ese pasaje está hablando de que si tú tienes fe, quizás Dios se haga indiferente y no te cumpla. Eso sí es una mentira. Vamos a mirar ahora unos pasajes que van a contradecir eso que dice César Vidal. Y primero, por supuesto, esa idea de que tú puedes conseguir cosas celestiales, los dones de Dios, usando el dinero. Eso ha existido al menos desde 1516 con la iglesia, con el Papa León X. Yo creo que antes ya existía la idea de que si tú dabas dinero por las cosas de Dios las podías recibir, y que iba a haber un personaje ahí religioso que te las concedía. Pues lo mismo está pasando ahora con estos del movimiento de la fe. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ahí dice, en el 2021 el Vaticano publicó por primera vez su patrimonio, que asciende alrededor de 1.400 millones de euros. O sea,
con la religión, con la venta de los favores de Dios, sí se hace mucho dinero. Y tenemos también a este otro sujeto, Jesse Duplantis, que va por la misma línea de Tetzel y el Papa León X. Dice, Pastor dice que Jesús no ha regresado porque los feligreses no donan suficiente dinero. El predicador evangélico Jesse Duplantis ha generado controversia al afirmar que Jesús no ha regresado a la tierra debido a que los creyentes no han donado suficiente dinero a su iglesia. La barbaridad, el disparate, por supuesto, siempre manipulando las escrituras, siempre tocando como las fibras sensibles de los creyentes, y todo con el propósito de que den dinero a ellos, ¿cierto? Les prometen el cielo, la tierra, los favores de este mundo y del otro, y les dan dinero. O sea, el esquema es idéntico, el engaño es el mismo. Eso es el movimiento de la falsa prosperidad, que te inducen a dar dinero, a servirles, a estar sujetos a ellos, a obedecerles, y te lo cambian por salvación, te lo cambian por lo que es gratuito, te lo cambian por la gracia de Dios. Eso es hacer mercadería con la fe. Entonces, tanto Duplantis como Tetzel, el Papa León X, hicieron lo mismo. Entonces, vamos a mirar un poquito con más detalle, a ver si esa idea de que si tú tienes fe y no recibes es porque Dios no quiere. Vamos a mirar un poco, y particularmente en el tema de la sanidad. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en este tiempo, así como desde Tetzel, se predica otro Jesús, se predica otro evangelio. Hay otro Jesús, que es un Jesús que nos sana. Cuando tú lees en la Biblia todos los pasajes de sanidad, y decía, y Jesús los sanó a todos. Siempre sanaba, nunca falló, nunca hubo excepciones, nunca dijo, no, es que te estoy perfeccionando, te estoy probando, es que esto lo mandé con un propósito. Eso no existe en el evangelio. Ese es otro Jesús, y la gente lo está recibiendo con una facilidad enorme. Muchas veces también son estos predicadores del mal llamado evangelio de la prosperidad, porque ellos se inventan cosas para justificar que la gente no esté siendo enriquecida. O sea, dicen, no, es que es tu pecado oculto, es que es la maldición generacional, es que no rezas lo suficiente. Bueno, son inventos. Y hay otros extremos que son los que están impregnados de gnosticismo, de maniqueísmo, que ellos también figuraron a un Dios cruel, indolente, severo, que no te presta atención, que difícilmente salva a unos y condena desde el nacimiento a otros. O sea, es un Dios absolutamente distorsionado que no se parece a Jesús, que es la imagen del Dios Altísimo, es la imagen perfecta del Dios Altísimo. Y eso es importantísimo entenderlo. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ver a Jesús. Si no estás entendiendo a Dios a través de Jesús, no estás entendiendo a Dios para nada. Ese es un principio fundamental. Entonces, la gente está llenándose de una cantidad de información, viendo videos de eruditos, y César Vidal es un erudito, pero no es entendido en ciertos temas, en ciertas doctrinas. Y por eso llegó al extremo de utilizar erróneamente un pasaje como el de Hebreos para atacar a los del movimiento de la falsa prosperidad, que eso es un error inmenso. O sea, es un desatino total. No se puede hacer. Hay otros pasajes que sí nos sirven para atacar toda esa codicia que ellos quieren promover. Por ejemplo, que en este siglo estamos llamados a vivir justa, sobria y piadosamente, a no amar las cosas del mundo. Esos son pasajes que sí sirven, pero el que usó César Vidal no sirve. Nuestra vida como creyentes es muy interesante porque es una impartición de Dios, un cambio de naturaleza, y todavía tenemos una mente carnal que tiene que ser renovada. Pero si tú le das la información incorrecta a la gente, pues nunca van a proceder a la renovación del entendimiento y los vas a tener amarrados a una religión rara, ya sea del siglo XVI o del siglo XX. O sea, pero igual religión falsa. Esta idea de que hay un ungido al que tú le das y que por esa razón tus pecados van a ser perdonados, eso también tiene su historia. Cuando ellos se quieren presentar como los representantes de Dios, o sea, por ejemplo, este Jesse Duplantis es como
un predicador ungido, entonces no, que Dios me escogió para predicar el evangelio y tuve una visión celestial y no sé qué. Él se autoproclama como escogido, como de una calidad especial y por encima de los demás, y que si le dan a él dinero o le sirven a él de distintas maneras, entonces van a tener la bendición de Dios. Ese concepto es maniqueo, y también está arraigado en las herejías montanistas. Tanto Mani como el autor de las herejías montanistas, Montano, se querían abrogar la representación de Jesús o del Espíritu Santo o de Dios en esta tierra. Y ellos decían, sí, entonces si ustedes me siguen, entonces van a tener las bendiciones, si ustedes me siguen, van a tener cosas especiales, yo soy la voz de Dios. Esas ideas están ya declaradas como herejías, pero la gente pues no es muy instruida y se las sigue creyendo. Lo mismo pasa con el obispo de Roma, que él dice que es el representante de Jesús, y resulta que ahora nos sale con tremendas herejías, diciendo que todas las religiones llevan a Dios. Eso es una herejía brutal. Hasta el obispo Strickland lo reconvino, lo acusó de herejía, porque es una herejía. Y estamos viendo que esa idea de que hay un representante único y exclusivo de Jesucristo, eso es una falacia brutal. Esa idea muy bien la explica César Vidal, que sí es un historiador muy bueno, la explica en este libro, que se llama Pontífices. Ahí él cita la historia del mal llamado Papa Esteban IV. Él fue el primero que quiso abrogarse la representación exclusiva de Jesucristo sobre la tierra. De ahí empieza a venir la idea de que él es el vicario. Y claro, era con una intención de tener poder, dominio sobre los demás cristianos, y eso no se lo toleraron. Entonces los obispos, que eran más eminentes que él, le dijeron: lo que usted está haciendo es una herejía total, eso no existe, no ha existido en todos estos siglos de cristiandad, entonces lo que usted habla es una locura. Y ahí para un poco Esteban, hasta que vino otro, ya con la ruptura con la Iglesia de Oriente, y ahí sí se pudo establecer la herejía de que el que estaba en Roma era el representante de Cristo. Pero es una locura, históricamente uno lo puede identificar, César Vidal lo hace, y es un buen libro. O sea, yo no estoy atacando a César Vidal en esa área del historicismo, más bien en el uso del pasaje para desacreditar a los que son unos mercaderes de la fe. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Ahorita están explicando otro Jesús, un Jesús que nos salva. Antes Jesús era que todo era pedido en el nombre de Jesús y que se cumplía. Entonces tenemos la historia de Ireneo de León escribiendo en su libro Contra los herejes. Él mismo muestra que en el nombre de Jesús todos eran sanados, todo el que creyera era sanado. Y ahora en este tiempo ya Jesús no sirve, es Jesús más otra cosa. Jesús más tu dinero, Jesús más tus rezos, Jesús más María, Jesús más la intercesión de tu abuelita muerta. O sea, es una cantidad de disparates religiosos que no son conforme a la Escritura, pero la gente los ha recibido muy bien, les suenan perfecto, no resisten, y por eso Pablo escribe ahí: bien lo toleráis. Es increíble, pero la gente, sumida en la ignorancia, bien tolera toda esa sarta de locuras religiosas que les hablan. Entonces, ¿el Evangelio cómo es? El Evangelio viene a ser una cosa bien interesante, porque en Cristo tenemos todas las bendiciones. No estoy diciendo que tú vayas a ser millonario y que eso es una bendición. No. El Evangelio también es muy preciso. Van a haber personas ricas, van a haber personas en necesidad, van a haber personas no tan ricas viviendo al día a día, pero todos pueden acceder a una vida diferente, con la bendición de Dios que los ayuda, que los guía, que los sustenta. Entonces, decir eso de que es solamente estar en este mundo sufriendo estoicamente, pues eso no es verdad, porque según la Biblia, según el Evangelio, siempre vamos a tener a un Dios que nos sustenta, que nos guía, que nos da aliento, que nos abre puertas, que pone gente a nuestro lado para que nos ayude en nuestro tiempo de dificultad. Eso es también el Evangelio. Entonces no se puede reducir a que es solo sufrir en este mundo y que Dios se olvidó de nosotros. Eso es una idea estoica, de la filosofía estoica. Eso no es cristianismo. Jamás ha existido esa idea de que Dios te abandona en este mundo y que tú puedes sufrir acá y Él ni se inmuta. Eso no existe en el cristianismo. Entonces en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahí, por supuesto, Pablo está diciendo, ustedes pueden pedir cosas de este mundo y no se dan cuenta que en Cristo lo tienen todo, no tienen necesidad de recurrir a otras cosas, a otros dioses, a otras maneras de justificarse, a otros tipos de rezos, a otros tipos de rituales. En Cristo lo tienen todo, Él se los concede. O sea, no te va a hacer multimillonario, ese es mi punto, no. O sea, yo creo que eso de ser millonario solamente para algunos que tienen las habilidades, el entrenamiento, las oportunidades, se puede dar. No creo que sea para todos, honestamente. Pero Pablo es muy claro que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos ha de dar con Él también todas las cosas? O sea, y la sanidad, pues ese es un paquete, está ahí metido. ¿Por qué lo sé? Dice en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos? A todos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y efectivamente en Isaías 53 está descrito así: Jesús en la cruz, el Mesías en la cruz, dice, y por sus heridas todos fuimos curados. Es decir, la provisión de sanidad fue dada en la cruz. No es porque tú ruegues mucho, eso no es cierto, ni porque des dinero, ni porque recurras a otros intercesores que son súper poderosos y que tienen más favores con Dios. Eso no es verdad. La sanidad específicamente fue provista en la cruz. Y Jesús lo demostró y está escrito en Mateo 8. Dice, sana a todos para que se pueda verificar, para que se pueda constatar que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que Él es el Mesías. Entonces llevó nuestras dolencias, sanó nuestras enfermedades. La provisión de sanidad es un sí. Dice 2 Corintios 11:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, cuando se comparte el Evangelio de Jesucristo, todas las promesas que Él da, eso se puede llamar el paquete de gracia, entonces son un sí. La salvación, el Espíritu Santo como sello, la promesa de un nuevo cuerpo regenerado, resucitar juntamente con Cristo, la mente de Cristo, un espíritu nuevo, como dice Ezequiel, todo es sí en Cristo. La intercesión continua de Jesús por nosotros es sí en Cristo. Entonces hay que anotar que eso es importantísimo saberlo, o si no uno va a creer que la vida cristiana es como la retrató César Vidal. No creo que sea pues su intención, sino más bien como en su deseo de atacar todo este movimiento de la falsa prosperidad. Pero obviamente el cristianismo sí tiene grandísimas promesas, y la sanidad es definitivamente de una de esas, es un sí y amén. Y como les decía en la historia, está registrado Ireneo de León, que decía que a los gnósticos no le cabía en la cabeza la sanidad ni las resurrecciones, que no podían hacerlo, pero que la iglesia sí podía cuando se unía en oración, y podían ver incluso gente resucitar, que les volvía el espíritu al cuerpo, y que todos los que creían en Jesús eran sanados. O sea, imagínense usted, Ireneo de León, que fue 140 después de Cristo, y él veía eso. Entonces ahora que César Vidal trate de decirnos que no, que la sanidad de pronto pides y no recibes, ahí hay un desajuste doctrinal e histórico muy fuerte. Tal vez uno puede explicar por qué se está generando ese vacío en el poder de Dios, o la manifestación del poder de Dios, que uno puede decir es por la incorporación de doctrinas gnósticas, corruptas, maniqueas, neoplatónicas en lo que se conoce como cristianismo. O sea, embadurnan los conceptos gnósticos con algunos que otros pasajes mal explicados de la Biblia, entonces ya lo quieren meter como si fuera doctrina bíblica. Eso es un error tremendo, no le hace bien a uno. Dice también, para hablar del Evangelio, ¿no? 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué debe estar cimentada nuestra fe? En el poder de Dios. César Vidal, desafortunadamente en ese video, dice más adelante que uno no tiene que fijarse en el poder de Dios. Pues no, Pablo dice que sí,
y es para que nuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es importantísimo saberlo. Quisiera yo poner ese pasaje particular para comentarlo. Vamos a ver si lo encontramos aquí con César Vidal. ¿Por qué? Porque si Cristo significa primero negarse a sí mismo, después tomar la cruz y después, ¿qué es lo que aparece aquí? No solo eso, voy a dar un paso más, que estamos hablando de que la fe, el autor de la carta a los hebreos continúa los versículos siguientes. Es muy interesante lo que dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro añadir. Bueno, ahí explicamos que César Vidal está errando totalmente en la interpretación de ese pasaje bíblico. Eso ya hace por 300, 400 años de cristianismo. Ese pasaje jamás está explicando como César Vidal lo está mostrando. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito, a ver qué más nos dice. La vida del creyente es una carrera larga. Y esa carrera larga, que no son 25 metros lisos, sino que es una maratón que dura toda la vida. Hay que correrla con paciencia. Y para poder correrla con paciencia y llegar hasta la meta, hay que fijarse en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba sobre las aguas, sobre vertía agua en vino, multiplicaba panes y los peces. No. Bien, ahí está diciéndolo César Vidal. Está diciendo que uno debe correr la carrera del cristiano, no atendiendo a que Jesús hacía milagros. Y vamos a ver lo que dice Jesús, ¿cierto? Dice Jesús hablando sobre sus propios milagros. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, lo que está diciendo César Vidal otra vez es un desacierto profundo, porque Jesús dice, sí, yo hago obras, mírenlas para que crean. Y si no me creen a mí, crean a las obras, para que conozcan que mi Padre está en mí. O sea, sí, uno sí puede los milagros usarlos para creer, es cierto, y uno se apoya continuamente en lo sobrenatural de Dios, en ese testimonio que quedó registrado en los evangelios, de ese poder descomunal y bondadoso, misericordioso de Jesús. Eso es una parte clave del cristianismo. Entonces, si César Vidal, aunque sea un erudito en historia, nos dice que no, pues toca desechar lo que él dice y atender a lo que Jesús mismo enseñó. Y también Jesús enseñando en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, es que lo que dice Jesús aquí se contrapone con lo que César Vidal está diciendo. César Vidal está diciendo, no, usted puede tener fe y quizá no reciba. Y aquí Jesús está diciendo, todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Es que son dos mensajes opuestos. Y uno tiene que escoger o creerle a César Vidal o creerle a Jesús. Es así de sencillo. También hay otras enseñanzas donde Jesús dice que el que le pida al Padre recibe. En Marcos 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Juan 15:7, si permaneciereis en mí, en Jesús, y mis palabras permanecieren en vosotros, sus enseñanzas, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y recibiréis que. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, las enseñanzas directas de Jesús se están oponiendo a lo que César Vidal está diciendo. O sea, lo que César Vidal está diciendo es de una imprecisión, de un desacierto descomunal. O sea, es triste pues que alguien caiga en eso, pero yo creo que yo lo excuso porque creo que es la intención de que uno no caiga en las garras de los predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Lo excusaría por eso. Pero como doctrina es insostenible. O sea, no es doctrina cristiana lo que está comunicando César Vidal. Primero porque desacierta en el uso del pasaje de Hebreos, ese tiene otra interpretación. Y segundo porque se está oponiendo directamente a las enseñanzas de Jesús. Pues bueno, creo que eso sería lo que podría compartir por ahora. Hay más cosas, pero para no hacer este video largo, creo que voy a parar. Y como les digo, César Vidal tiene unos buenos libros. Este particularmente es muy bueno, el de Pontífices. Yo lo recomiendo. Si lo consiguen, a mí me costó muchísimo trabajo conseguir ese librito, pero sí es posible. Entonces, por último, quiero buscar aquí a otro obispo de los primeros siglos que se llamaba Cirilo de Jerusalén. Él escribió las catequesis, que era lo que él les enseñaba a los que querían ser cristianos, a los que querían bautizarse, y a ver qué nos enseña él acerca del dinero. Creo que la visión de él es muy importante
y pienso que era la visión dominante. O sea, los cristianos no estaban llamados nunca con la promesa de que si se volvían cristianos, inmediatamente se iban a volver millonarios, pero tampoco era que ibas a sufrir como un perro toda tu vida y que tu vida ya no valía nada. Ellos definitivamente sí tenían la esperanza en la redención, en la venida del Señor, eso sí es absolutamente cierto. No amaban el mundo, nunca se les enseñó a amar el mundo y se les enseñaba lo sobrenatural de Dios. Entonces, respecto al dinero, ¿qué enseñaba Cirilo de Jerusalén? Dice, el recto uso del dinero. Las riquezas, el oro y la plata no son del diablo, como algunos piensan. Del hombre fiel es todo el mundo de las riquezas, pero el que no lo es no tiene siquiera un óvulo. Ahí está haciendo referencia a una parábola del mayordomo fiel. O sea, uno tiene que ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Entonces uno tiene que tener una buena administración del dinero, no ser codicioso, no ser malgastador, derrochador, ser sabio. Hay toda una serie de requisitos, ser guiado por Dios incluso, ser generoso. Esos son condiciones para realmente prosperar, pues, sabiamente. Entonces, pues, cuando dicen que no, que es que tu llamado es ser pobre, fíjense lo que dice aquí Cirilo de Jerusalén. Pero nadie es más infiel que el diablo, como claramente lo dijo Dios por medio del profeta. Mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es la plata y el oro? De Dios. Y se lo doy a quien quiero. Lo único que debes hacer es usar bien de ello. O sea, es un llamado a utilizar bien los recursos económicos. No debes criticar más el dinero, pero cuando tú utilizas mal algo que es bueno, sin querer culpar a tu propia administración, es decir, sin asumir la responsabilidad que tienes de usar bien el dinero, diriges tu queja impíamente contra el Creador. Buenísimo eso, ¿no? O sea, empiezas a tirar piedras al dinero y lo que te está diciendo es, no, tú tienes que administrarlo bien. O sea, no ser un amador del dinero y del mundo, pero administrarlo bien, eso es absolutamente esencial en la vida de un creyente. Tuve hambre y me diste de comer. No hay duda de que fueron vuestras propias riquezas las que produjeron eso de darle a la gente que tenía hambre. Estuve desnudo y me cubriste. O sea, porque se tiene con qué compartir. No es porque estés en la pobreza absoluta que vas a poder cumplir eso. No, necesitas algo de dinero. O sea, nuevamente no ames el dinero, pero sí sirve, sí tiene utilidad. En ello intervino vuestro dinero. ¿Quieres saber que las riquezas pueden ser la puerta del reino de los cielos? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Increíble, ¿no? Esa enseñanza creo que no la aguantaría César Vidal y muchos de los movimientos calvinistas, gnósticos, no sé, de este tiempo, que se disfrazan de cristianos. Entonces ellos dicen, no, el dinero es maldito, es del diablo, tengo que estar pobre y arruinado. Pues mira, ahí dice unas cosas tremendas, que es la puerta al reino de los cielos. Interesantísimo, claro, porque te permite hacer cosas buenas, ¿no? O sea, si tu interés no está en el dinero, pero el dinero te permite hacer cosas que son sabias. Lo que se posee es de por sí bueno. Estas cosas las he dicho a causa de los herejes, que condenan al anatema, a la maldición, las propiedades, el dinero y los cuerpos. O sea, los herejes, en el tiempo de Cirilo de Jerusalén, decían que tener propiedades era maldito, que tener dinero era del diablo, que eso no se debía hacer, que el dinero es una porquería. Bueno, aquí Cirilo de Jerusalén los corrige un poquito. Dice, pues ni deseo que seas esclavo de las riquezas, ni por otra parte que las mires como enemigas, pues te han sido dadas por Dios como ayuda. Por consiguiente, no vayas diciendo de vez en cuando que el dinero es del diablo, pues aunque éste diga, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado, eso es en una de las tentaciones que hace de Satanás a Jesús. Alguno puede, sin embargo, refutar incluso esas palabras, puesto que no puede creerse a un mentiroso. Es decir, el diablo en esa tentación estaba mintiendo brutalmente, diciendo que él tenía muchas riquezas. No las tiene, o sea, no es así, tiene que robárselas para poderlas tener. Dice, conclusión. El poder del Señor Dios. Por tanto, solo hay un único Dios Padre omnipotente, a quien muchos herejes se han atrevido a atacar con improperios. No han sentido temor de injuriar al Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Han osado infamar con blasfemias al Señor Adonai. No se arreglaron de afrentarle con ellas, con las herejías, aquel a quien las voces de los profetas celebran como Dios Todopoderoso. Es que este tema del Dios Todopoderoso es esencial porque en una de las catequesis, Cirilo de Jerusalén
se extiende enormemente en contar todas las proezas de Dios, cosa que muchos gnósticos, maniqueos, pseudo-cristianos no están haciendo, siempre están negando el poder de Dios. Creo que por eso es importante poner esta enseñanza de Cirilo de Jerusalén, porque él le enseñaba a los cristianos a ver a Dios tan grande y poderoso como él es realmente, no como que si tú le hablas entonces él no te va a oír, que es indiferente y que no hace. Esa es una visión no cristiana. Tú en cambio adora al único Dios todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo. Huye del error del politeísmo, escapa también de cualquier herejía y di, según lo del libro de Job, yo por mí a Dios recurriría, expondría a Dios mi causa. Él es autor de obras grandiosas e insondables, de maravillas sin número, y aquello que de el honor proviene del Todopoderoso, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cirilo de Jerusalén estaba diciendo que era mucho mejor exponer la causa que uno tuviera, ya sea enfermedad, dolencias, persecución, angustias, lo que sea, que las expone a Dios, y Él es todopoderoso, y Él es atento a las oraciones de los justos. Entonces esa sería mi observación acerca del comentario que hace César Vidal contra los del Evangelio de la falsa prosperidad.